Bueno, buen día. Seguimos con la segunda jornada de la Feria de Pando y como estaba en el cronograma, hoy íbamos a hablar de esa identidad pandense con el básquetbol. Y este año, el año pasado se cumplieron los 100 años del Club Urupán, totalmente identificado con el básquetbol. Habíamos invitado a Juan Fuentes, pero justo no pudo venir y mandó una nota que se las leo en un segundo, que dice: Pando, abril 15, señor presidente de la Fundación Todo por Pando, doctor Javier de Ana, he tenido el honor, te agradezco, de recibir la invitación de vuestra fundación para participar de un conversatorio sobre el libro Urupán 100 años en el marco de la celebración del Día Internacional del Libro, a desarrollarse en nuestra ciudad el día 23 del presente mes. En razón de tener contratado con anterioridad un viaje al exterior, precisamente en esa semana, me resulta imposible estar presente en tan importante acontecimiento, lo que lamento profundamente, ruego sepan disculpar mi ausencia. Una iniciativa, otra más, de vuestra fundación, que tanto ha hecho, hace y hará por Pando. Reciban ustedes mi más cordiales saludos. En la dinámica de la Feria del Libro, ante la falta de Juan, tenemos a su sobrina Mayra Colombo, y ante la falta de Juan conseguimos un jugador de básquetbol que se desempeñó hasta el año 1960 y un jugador y director técnico de básquetbol, Óscar Pelufo, Jorge Telechea. Así que le damos la bienvenida a ellos. Y Jorge, usted que es de la casa también de la fundación, arranca usted un poquito para entrar en tema. ¿Cuál es esa identidad del básquetbol con Pando? Bueno, sin duda ha sido el deporte insignia. Si bien evidentemente hace una buena cantidad de años el fútbol sala ocupa un lugar preponderante, pero acá hablamos del momento mismo de la creación, que nace una institución tan importante como el Club Urupán en torno a un club de básquetbol y a una cancha de básquetbol. A partir de ahí son muchísimas las generaciones que se han generado los grupos de amigos a partir de estar corriendo atrás de la naranja. En particular, lo que a mí me conozco más es a partir del 81, cuando tuve la suerte de formar parte de ese primer grupo de federados que entramos a la Federación Uruguaya de Básquetbol, pero en realidad vaya si habrá sido importante para nuestra comunidad, ¿no? Jorge, usted identifica al Urupán, pero Óscar, ¿el Urupán nació solo? No, yo del nacimiento no me acuerdo, ¿no? Porque yo no existía en ese momento. Nace cuando había un solo cuadro y empezaron a ser muchos los jugadores y resolvieron dividirlo en dos. Entonces se hizo una reunión y se hizo una elección así por sorteo, y entonces quedaron determinados dos equipos. Uno fue el Urupán y el otro fue el Club Atlético Pando. En particular, Óscar, ¿tú dónde jugaste? Mi vida está con el Pando. Lo que pasa es una cosa, lo voy a ver si se ubican un poco. Yo vivía allá en lo que era 25 de Mayo y Turria, esa calle. Entonces, ¿qué pasaba? Entre esas calles y General Artigas no había nada, no había construcciones. Entonces, cuando yo llegaba de mi casa, de la escuela, miraba enfrente, cruzando todo el campo, y en el otro extremo, estaba lo que era la cancha del Pando, que está hoy tal cual. Quiere decir que si ustedes van a lo que era en aquel momento el Cine Artigas, allí en General Artigas, casi Turria, se paran ahí y van a ver un espacio grande, y ahí era la cancha del Pando. Todavía tiene los palos que habían en aquella época, que era la luz, habían cables de luz y estaban. Y hay una casilla de lata, que ahí era donde era el lugar donde nos vestíamos y el vestuario. Efectivamente. Bueno, ¿qué pasa? Mi entrada en el básquetbol está unida a una gran persona. Te lo tenemos así, Sí. te escuchas. Yo te tengo, creo. Te liberamos.
está unida a una gran persona que para mí fue fundamental para el básquetbol de Pando, que fue don Carlos Borriani. ¿Qué pasaba? Yo iba a la escuela en esa época, miraba, y cuando veía que él venía, me iba hasta la cancha. Yo tendría 10, 12 años. Y estaba don Carlos y yo le ayudaba a pasar el pisón por la cancha y eso. Pero era una gran, como el trabajo que él hacía era maravilloso, porque teníamos básquetbol de menores, había de mayores y había de mujeres también. Quiere decir que todo en esa cancha, uno lo mira ahora y es una tapera eso, son ruinas. Los baños eran en esas casillas con aquella vieja para calentar el agua, aquellas las serpentinas. Sí. Tú te referís a las serpentinas que se ponía fuego a leña y había una serpentina y giraba el agua. Con una alcusa se le ponía alcohol y con el alcohol era lo que se calentaba. Ese era. Pero eso que era tan humilde, tan así, sin embargo venían los Cuadros de Montevideo a competir porque teníamos muy buena relación. Entonces vinieron muchas veces Cuadros de Montevideo. Y fíjense cómo sería la época que se terminaba el partido y a comer un asado y en la cancha, porque mientras así. Oscar, aprovecho que dijiste muchas cosas importantes, pero dijiste había básquetbol de mujeres. Sí. Está acá Mayra Colombo Fuente, apellido de básquetbol, niña de básquetbol, mujer de básquetbol. Mayra, gracias por estar acá. Contanos, desde una familia pandense, cómo tú, como niña, como mujer, viviste lo del básquetbol pandense. Bueno, yo empecé a vivir el básquetbol pandense cuando vinimos nosotros a Pando, que fue en el año 81. Perdón. En el año 81. En el año 81 nosotros, o sea... Pero tú habías nacido en Pando, te fuiste y volviste. Nosotros, sí, yo soy nacida en Pando y después nosotros emigramos y volvimos cuando empecé el liceo, en el año 81. Y ya jugaba al básquetbol de antes, digamos, porque a dónde íbamos con mi padre siempre había básquetbol a su alrededor, y en todos lados donde estuvimos siempre. Y bueno, cuando llegamos acá, nosotros en realidad vivíamos en Salinas, pero bueno, el centro nuestro acá, porque nuestra familia estaba acá, mi abuela, yo que sé, mis tías, y recién venimos a vivir acá en el año 84, pero en el 81 por ahí fue cuando, bueno, no sé, yo siempre estaba muy vinculada con mi papá, entonces donde iba papá iba yo, entonces bueno, excepto en la federación que nunca iba, después hay un partido, ¿me ayudas a hacer la mesa? Sí. ¿Me ayudas a hacer la playa técnica? Sí. ¿Me ayudas a...? Vamos a formar un cuadro de básquetbol, jugamos, ¿no? Yo gravitaba mucho en su entorno, y bueno, y además, bueno, obviamente que el básquetbol me encanta, ¿no? Toda mi vida fue, de alguna manera, estuvo vinculada al básquetbol y bueno. Todos los presentes lo sabemos, pero como esto está siendo grabado, me gusta un pequeño homenaje, recordar el nombre completo de tu papá. Raúl Marcos Colombo Figueredo. Jorge, Oscar habló del Pando, tú hablaste del Urupán, pero sé que vos me llevaste al Pando a jugar al básquetbol y después me trajiste al Urupán. Anduvimos reclutando. Sí, traes algo que es interesante. En el imaginario mucho se ha hablado de que en algún momento el básquetbol del Urupán mató al básquetbol local, yéndose, cuando en realidad el básquetbol local hacía 3-4 años que, por lo menos, que no existía. De ahí es que los jugadores andábamos jugando a veces en el Pando, a veces en el Urupán, pero sin liga, y de ahí es que transitamos. Incluso algún día llegué a usar la camiseta del Pando en el último intento que hubo en Pando de armar una liga local, que jugó Safari de Suárez, jugó un cuadro en Palme Olmos, un par de cuadros de acá, pero como no tenían equipo, iban 2 jugadores del club, del Urupán estoy hablando, a esos diferentes lugares para armar esa liga, que obviamente no funcionó, y a partir de ahí en el 81, yo quiero traer la figura de Raúl, porque
Hubo mucha gente muy importante en esa gesta de llevar a Urupán a por primera vez que un cuadro del interior se federe. Que ese paso incluso lo usó después Juventud de las Piedras y un poquito después Nueva Helvecia, que con solamente citar el precedente de Urupán ya automáticamente entraron. Pero acá hubo un grupo de gente grande, pero encabezado por Raúl, que logró ese hecho que fue realmente muy significativo y que le abrió las puertas al interior. Eso es algo que ojalá la hinchada de Urupán lo traiga. Hemos reclamado incluso que pongan banderas, somos los decanos del interior. Y bueno, y a partir de ahí todo lo que ha sido el trajín de estos 40 años, con muchos puntos bisagra, con algunos ascensos, con personas importantes, con jugadores importantes, que bueno, no sé si querés que te comente un poco. Sí, ahora para ir manteniendo lo de la conversación, aprovechamos una intervención más de Óscar. Óscar, antes de entrar en estos 40 años del Urupán, quiero ir al 60 donde tú estabas, porque nosotros escuchamos que habían distintos cuadros de básquetbol acá. ¿Nos puedes recordar los nombres? Porque era el Pando y el Urupán, pero había una liga, porque había un cuadro de Pando, Olmos tenía cuadro, Atlántida tenía cuadro, y se había formado. Es decir, ahí yo veo la grandeza, por ejemplo, de don Carlos Borriani, porque en aquel momento, en uno de los partidos que íbamos a jugar en Tala, porque había una liga, estoy hablando de esa época, ¿no? Había una liga y se formaba y íbamos a competir a los campeonatos nacionales. Es decir, quiere decir que iba Canelones, iba a competir, que a veces nos tocaba a nosotros, o a veces les tocaba a Las Piedras, por ejemplo, pero por lo general entre los dos nos repartíamos para ir allá. Pero ¿qué pasó? En uno de esos partidos habíamos ido al Tala y uno de los jugadores nuestros, que era el Cholo de los Santos, venía en moto y se mató ahí. Y la madre del Cholo le regaló a don Carlos una copa, le dijo: don Carlos, usted la disputa como le parezca mejor. Era para nosotros muy fácil en ese momento haberla disputado y quedarnos con la copa, pero don Carlos dijo: no, vamos a hacer algo para levantar el palo. La va a llevar en que ganen 3 años seguidos o 5 años el campeonato, ese campeonato que era interno. En Pando nomás estaba Pando, Urupán y estaba el Estudiante también en esa época. Y bueno, y así fue. Los primeros años, hasta el 60, los ganó todo el Pando. El Pando en ese momento era el que estaba mejor porque era el que practicaba, el que hacía mejor la parte deportiva. Después cambió, aparecieron buenos jugadores, sobre todo fue cuando la aparición del Pompo. El Pompo se hizo en el Pando, pero con los menores, pero después se fue para el Urupán. Y bueno, y ahí cambió y cambió lo que estaban al frente. Y yo no sé toda la otra parte que viene después de eso del 60. Yo hasta el 60 estuve allá jugando siempre por el Pando y hasta ese momento el Pando era el que estaba en mejores condiciones y era el que representaba al departamento. Fuimos varias veces a los campeonatos nacionales que habían, por ejemplo, en Salto, en Rocha, y bueno, yo no sé después cómo... Ahora llegó otro invitado que era Richard Solari, está el presidente también del Urupán, pero tenemos a Richard que sudó en esos años 80, como dijo Jorge, así que te vamos a invitar a que vengas para que junto con Jorge nos relaten, que Óscar también está preguntando, esa experiencia de llegar a la Liga de Montevideo. Mayra, no te vas a librar de nosotros, Mayra. Mayra, tu experiencia como niña, como mujer jugadora de básquetbol, porque hoy el básquetbol de mujeres, hoy lo vemos con otro nivel, pero para nosotros, aquí en la comunidad paltense, fuiste pionera, más allá que hubo básquetbol de mujeres antes, pero no tenemos ninguna otra referencia. Y estábamos dentro de la liga. Estaban dentro de la liga. Competíamos en Llegué a ver Montevideo. alguna foto del cuadro de las mujeres.
Pero Mayra, contanos. Sara Borrianis tiene fotos Sara del cuadro, tiene, creo que bueno. sí, creo que sí. Pero contanos tú como mujer, ¿cómo es la práctica en el básquetbol? ¿Cómo despierta en una mujer las ganas de jugar al básquetbol? Yo no puedo hablar en general, pero Tu para mí, experiencia, queremos una para mí, experiencia que sos o sea, para mí era inevitable de alguna manera, porque bueno, porque mi vida giraba de muchas formas en torno al básquetbol. Entonces, bueno, a ver, yo veía jugar a mi padre, veía jugar a mi hermano, y bueno, a ustedes, a todos los vi jugar, ¿no? Y bueno, eso como que, y me gustaba además, entonces, bueno, primero chiviando, después un día papá dice, bueno, vamos a formar un grupo, ¿qué te parece? No sé qué, vamos. Y bueno, se hizo. Bueno, de niña jugué en Argentina, en Platense, con mi hermana Ana, jugábamos en mini, obvio. Y después cuando vinimos para acá, claro, nosotros de ahí dejamos de hacer básquetbol. Ana jugaba mejor, ¿o no? Sí. No sé, sí. eso no me acuerdo, no. Mi hermana Ana jugaba muy bien, muy bien. Yo chiviaba. Y hacía lo que podía. Pero Ana sí. Y bueno, y ahí no sé cómo, pero eran unas cuantas. ¿Verdad? ¿Cuántas? Había un señor que nos hacía de juez siempre, nos robaba, horrible, cobraba horrible. Horrible, no, perdón, un chiste. Así, ¿no? Pero bueno, ahí se formó ese grupo, éramos unas cuantas, como no sé, no me acuerdo cuánto, pero éramos unas cuantas, no sé, pero 20 tal vez. Y bueno, jugábamos, bueno, entre nosotras obviamente, llegamos a jugar contra algún cuadro de Montevideo, contra Naga, me acuerdo, que nos dio una paliza imponente. Y generó mucha gente fue a vernos, no por nosotras, no, decepción no. Sorpresa capaz que fue, no. Un estadio lleno de gente, Porque el Urupán lleno de gente, volvía Urupano para ver a las mujeres jugar. Fue como choqueante. Pero bueno, muy emocionante y nos dieron una paliza bárbara. Después jugamos contra otros cuadros, pero o sea, siempre amateur, ¿no? Siempre había, en Montevideo había, no sé si había liga, pero había cuadros femeninos, pero no se llegó nunca a jugar un Muy bien, campeonato. muchas gracias. Jorge, dale entrada tú a Richard. Decirle unas palabritas para poner a Richard en tema. Esta parte no estaba pensada. Nada de esto porque esto es conversar. No, nada. Richard, no te asustes porque la idea es conversar. ¿Ah? Tenemos que recordar a un Chico Pérez, tenemos que recordar a una Zucaray, tenemos muchas cosas y el tiempo no nos da, pero vamos a ver. Richard ha tenido un periodo de jugador, tal vez no fue el más destacado, pero sí el entusiasta, pero fue de los principales planilleros y directivos en la federación. Ha visto desde el costado de la cancha siendo un actor fundamental. Yo creo que ahí, sobre todo en la parte del ascenso, fue cuando estuvo más arriba, el ascenso a segunda, pero no sé, que traiga él una parte de la historia que se sienta más identificado. Buenos días, ¿cómo andan? No, yo primero que nada quiero hacer un poco referencia a la historia, cuando se creó Urupán Pando, que esas dos grandes instituciones que tienen más de 101 años, se crearon por ese deporte maravilloso que es el básquetbol. Y bueno, y ahí esos muchachos empezaron también, aparte de practicar básquetbol, a hacer actividades sociales en el club, y en los clubes lo que generó el crecimiento de los clubes y el foco social y cultural de la institución en Pando, y fue a través del básquetbol que se empezó. En la parte deportiva, en el año 29 el Pando se estaría adelantado, que jugó en segunda de ascenso como invitado. Está registrado en la Federación Uruguaya de Básquetbol. Y en el año 35, Pando fue campeón del interior de todo el país, con representaciones de Pando y Urupán y los otros equipos que había. Y mi abuelo jugaba. Ahí. Mi abuelo Colombo jugó en ese campeonato. Y bueno, después, pasando ya más adelante, cuando Urupán ingresa a la Federación Uruguaya de Básquetbol, tenemos que saber que el primer año, los primeros tiempos fueron muy difíciles porque Urupán competía en calidad de invitado
si los clubes no querían venir, no venían y se jugaba 2 veces en Montevideo, se tenían que hacer meriendas compartidas para que vinieran las instituciones de Montevideo a jugar. Y bueno, y ahí empezó el... Y venían si querían. Y venían si Claro, querían, sí, sí. sí. Y ahí empezó el comienzo de esa heroica patriada que generó Raúl para que, digamos, en la zona Montevideo de la Federación Uruguaya de Básquetbol, como dice Jorge, que abrió el camino a otras instituciones. Bueno, se adembuló por ahí en cuarta, tercera, pero siempre con base firme, con muchos chicos jugando al deporte, haciendo deporte y generando identidad con Urupán. Tuvimos ahí en toda ese largo periplo, bueno, como dice, yo cuando llegué a Juveniles a mí me invitaron a que sea dirigente, no sé por qué habrá sido. Había amor ahí, había amor. Entonces, que no, mejor que estar a jugar y venía a darnos una mano. Y bueno, y ahí empezamos. Desde el básquetbol salió una pareja y hoy una familia constituida. Y bueno, ya antes, en el año 86, ya estaba integrado en la subcomisión de básquetbol, jugando en la reservista. Y en el año 87 entregué la directiva del Club Urupán, que después en el 89 fui tesorero del padre de Luis cuando fue el presidente del club. Y ahí tuvimos una época en la que subíamos de cuarta a tercera hasta que en el 96 trajimos a Jorge a dirigir. La idea de subir de cuarta a tercera, ese año se suprimió el campeonato y quedamos en tercera. O sea, Ganamos una. Y ahí en ese segundo año, en el 97, subimos a segunda por primera vez en el club bajo la dirección técnica que fue el 9 de febrero del 98, con la mayoría jugadores de Pando, de Grupo Pando. Fue algo muy bonito. Lo disfrutamos mucho porque tenía mucha identidad. Y bueno, y ahí seguimos tuvo un parate, hubo en el club ahí por diferentes motivos, en el año 2005, 2006, por diferentes motivos más bien económicos, y bueno, hasta llegar a la realidad última que tuvimos ahora hace poco, posicionándonos a nivel nacional, siendo visible los medios de difusión a través de la liga. Tuvimos un tropiezo que bueno, Un minuto. Vamos a rematar ese tema un poquito más adelante. Oscar, la identidad pandense, ustedes eran unos jóvenes, pero había apellidos como tú dijiste, Borreani, los Chapesoni, los Pelufo, y resulta que jugaban en cuadros distintos. Algunos jugaron en el Pando y otros jugaron en el Urupán. En general, ¿qué pasó? Yo sé de un Alfredo Borriani que jugó en el Urupán, y no es secreto, lo tenemos en la foto. Alfredito jugó en el Urupán, Sí, y sé sí. que en el Pando se la cobraron. Pero- Eso no, queremos arreglarlo hoy acá. No. Si tenemos que arreglar esas diferencias, que en paz descanse No, Alfredo, no habían- pero no. se la cobraban. Eso no vale. No. Quiero engranar un poco con lo que tú estás diciendo. Cuando se produce la diferencia, quedaron los dos cuadros formados, ¿y qué pasó? Que hizo mejor las cosas en el sentido de que se practicaba dos o tres veces por semana, y eso era lo que daba después el resultado. Durante todo ese tiempo que yo estuve jugando, todo ese tiempo el Pando era el que representaba siempre a Pando. Cuando íbamos a los campeonatos nacionales, era el Pando siempre que iba. Y después algunos jugadores del Urupán se pasaron para el Pando, que era el caso de Julio Roberti, por ejemplo, que era un muy buen jugador, que era pasaron para el Pando y a reforzarlo. Y bueno, y así fue marchando, que en ese momento quedaba, es decir, y los jugadores del Pando al final, muchos nuevos que aparecieron, se fueron para otros cuadros porque no tenían lugar en el Pando.
Ese fue el problema que hubo cantidad, o sea, se hicieron muchos jugadores, como en el caso del Pompo, se hicieron allí y bueno, y después se fueron para otros cuadros. Y bueno, y así fue como fueron marchando. Tú, recordando otros nombres, a mí me viene como que se le decía el chiquito Bardesio, que fue gerente de... Bueno, no, era Bardesio Suárez. era el Suárez porque Suárez también entraba en la liga. Estaba... yo no sé si había de otro lugar, pero él era... Y hubieron varios que vinieron acá. Ahí está. Que vinieron. El gringo Figueredo dice que jugaba en Estudiante, porque él tiene rivalidad con nosotros, con el Urupán. No. Acá en la Plaza de Paldo, viste que me cobra esas cosas, vuelvo a lo mismo. Los Tenemos que arreglar esa referencia. Figueredos eran varios, pero estaba el mayor, que era el Boris, y después estaba Ever, que era el militar, y después estaba Roberto, que Roberto era, para mí siempre estuvo en el Pando, y todos ellos siempre estuvieron en el Pando. No. Y los otros hermanos que estaban en Zorrilla y Baltasar Brum, que todavía está la casa vieja, ¿cómo era el apellido de esos que jugaban mucho al básquetbol? Zorrilla y Baltasar Brum. Que no me sale el nombre. Ahora después. Los hermanos de Mangacha, que lavaban la ropa allí en la cuadra. Alfredo, ¿no te acordás? Es Baltasar Brum y Zorrilla. Falcón no era, ¿no? Alem, los hermanos Alem, ¿esos también jugaban en el Pando? No, ¿No te yo acordás? de ellos no me acuerdo de ninguno. Capaz que jugaban en otra época, ¿eh? Mirá que yo hasta allí, mirá, me acuerdo de los jugadores, nosotros los que jugaba Hospitaleche, había venido de Minas a Pando, a vivir, y bueno, él jugaba al básquetbol y entró con nosotros, estaba Hospitaleche, Dalto, estaban los dos Daltos. Los dos Daltos, cierto. Estaba... Yo me acuerdo después de ver las fotos, ¿no? Lo que queda, Selmarcito, Chapezoni. Selmar también era del Pando. Sí, todos del Pando, porque los padres incluso eran los que estaban en la comisión. Exacto. La formaban. No te quiero esforzar más, Oscar, pero quería que justamente nos trajeras esos apellidos que son de una vida acá en Pando y vinculados al básquetbol. Mayra, tu mamá también vinculada al básquetbol, vinculada a los clubes sociales, otra mujer con compromiso. Bueno, sí, mi mamá siempre, o sea, mi papá fue secretaria del club. ¿Cuántos años fue secretaria del club? No me acuerdo, pero unos cuantos. Marcó historia. Unos cuantos, no sé, 10, 15, 20 años capaz. Sí. Y bueno, ella gravitaba al básquet, o sea, ella gravitaba en torno a papá gravitaba al básquetbol, gravitábamos todos al básquetbol. Pero ella siempre estaba donde podía ayudar, digamos. ¿Sí? Muy bien. Jorge, sí, quería que si recordás algo del 71. No, Tenemos acá, un Daniel Palacio, no hemos nombrado, bueno, Palacio. Veo que se está recordando y están quedando, sobre todo los que están más por lo menos en mi memoria. En esa primer gesta habían 4 directores técnicos que eran Raúl Colombo, Daniel Palacio, Héctor Paradiso, Pato y Carlos Moreno, que fueron los técnicos durante mucho tiempo. Y que calaron el corazón de cada uno de nosotros, a los que tuvimos la suerte de tenerlo. Después fueron dándose etapas, que está bueno traerlas. Apareció un técnico montevideano, Gastón Prócamo, y nos lleva a cuarta de ascenso por primera vez, una final recordada en la cancha del Faro, con goles del Tedio Hospitaleche por todos lados, con Celiar Canepa, Aguiar, Cañete, bueno, y algunos más. Después como nos tocó ir para abajo, para arriba algunas veces. Por allá por el 86 llegó un técnico también que marcó época, que fue Pinky Marichal, que justamente traído por Hospitaleche, desde Minas, Hospitaleche el padre, digamos, de Papando, que fue muy importante porque se salió del técnico artesanal, si se quiere, se llevó a un técnico que conocía, que había estudiado, que iba a los mundiales a ver básquetbol, trajo mucho.
En esa época veo a Fernando ahí, trabajaba muchísimo, el padre de Fernando, Guillermo, el queridísimo Guillermo, en roles de directivo, en roles de planillero, en roles de cronista, relatando junto con Raúl, y realmente fue una época también allí muy linda. Después Richard trajo el momento que a mí me convocó con ese ascenso, pero está bueno traer que ahí la gesta fantástica de lo que fue el Chico Pérez, Pablo Casanova, el Gallego Andrade, bueno, mismo Fernando estaba en el grupo, pero un montón de muchachos de acá a la vuelta, no sé, Medina, Buquiazo, por ahí andaba Gabriel Fernández, que fue un momento también muy importante, sobre todo porque se logra por primera vez a segunda en un contexto muy especial, que éramos la gran mayoría pandense. Como íbamos a jugar una final de alto riesgo, porque estábamos directamente amenazados, se tomó una decisión media temeraria de que fue el plantel exclusivamente con el cuerpo técnico. Solamente apareció Richard Belcher en una Chiao a filmar esa final, y cuando volvimos acá a la plaza la vivimos igual que este último ascenso, cuando se subió de segunda a primera, que fue una locura, o por lo menos yo la recuerdo así. No sé si yo realmente la recuerdo así, fue algo realmente, fue una etapa muy linda. Pero pasó también otros entrenadores, por ejemplo acá Jorge Campaña, que si bien en el club no le fue bien, la tribuna del Club Lagomar lleva su nombre. Es una gloria del básquet como jugador y posteriormente como entrenador, más allá que el pasaje por acá sí dejó en la parte humana. Y bueno, después ya viene la parte más conocida, cuando en la presidencia de Luis Avero se trae a Daniel Álvarez y se genera un cambio radical en la cabeza de a dónde queríamos apuntar, más allá que no lo logró concretar él, y después sí a través de Yaquinta y los pasos más recientes, que me parece que ya lo tenemos fresco, pero acá se me escapaban algunos nombres. Y como también hablaste de recordar al Chico, que lamentablemente nos dejó, es una época que nos dejó pronto. Es una época que había una reglamentación que eran 3 no oriundos, que quería decir que cada cuadro solamente podía tener 3 que no fueran creados en sus propias formativas. Yo lamento que eso no siga estando, porque obligaba a los cuadros a formar jugadores. Hoy por hoy no es así, pero de no haber estado esa regla, no tengo ninguna duda que jugadores como el Chico Pérez hubieran brillado en otra dimensión, y seguramente tal vez a Pablo un escaloncito más abajo, pero también seguramente hubiese llegado, de los que a mí me tocó la suerte de dirigir. Los dejé con la intriga de que Urupán vuelve o no a primera, cómo va a encarar, pero los voy a dejar todavía con la intriga, Richard. Todavía no nos diga. Luis, viviste una experiencia, esto es un conversatorio, viviste una experiencia. ¿Nos compartís una experiencia? Bueno, mi experiencia es de vida con el Urupán. Yo tengo la característica de soy nacido en Pando, en el barrio Imbe. Hice jardinera, lo que se llamaba jardinera antes, en la 112, y después todo primaria en la 111. Entonces el Urupán siempre quedaba de paso, siempre tenía las puertas abiertas, y todos los escolares de aquella época terminábamos picando una pelota dentro del gimnasio. Ahí el Negro Palacio intentaba ordenarnos un poquito, cosa que se le hacía a veces imposible. Pero bueno, esa es mi historia con el club desde los principios. Y bueno, desde el cariño y desde la, no sé cómo, no me sale la palabra ahora, pero de la cercanía que el club siempre tuvo con todos los pandenses. El club siempre fue muy democrático, muy abierto, muy solidario. Nos abrió las puertas a mucha niñez que andaba ahí en la vuelta, en otro mundo, ni que hablar, pero que lo sentimos del club como propio. Era nuestra casa, era nuestra segunda casa. Entonces desde ahí es que nace el cariño hacia el club. Bueno, después intentamos picar una pelota como Solari, ahí no lo... Una referencia. Reclamo acá públicamente en este auditorio, reclamo una característica, no es un récord, pero es una característica, que fue el primero que hizo todas las categorías, desde mini a mayori,
fui el primero, o sea que muchos mejores han venido y vendrán, pero bueno, el primero siempre fue el primero. Obvio. Así que reclamo esa característica, que se me reconozca. Quedó grabado. Y bueno, desde ahí, ¿no? Desde el cariño, desde un club que lo sentimos como parte de nuestra familia. Fernando Alzugaray, destacado jugador, hijo de jugador de básquetbol. Bueno, buenos días. Sí, me están removiendo muchas cosas. Se me complica para hablar a veces. ¿Cómo se nos ve desde la liga? Bueno, se nos ve como una plaza a seguir trabajando, una plaza que no se puede perder, que bueno, por cosas que estaba por contar Richard y lo cortaste, vamos a tener un descanso, pero la idea desde la liga para con Urupán es que Urupán se siga manteniendo en el sitial de privilegio, que es la Liga Uruguaya de Básquet, porque hoy por hoy es el único club del interior que ha tenido más de una temporada en liga, porque más allá de los primeros intentos de convertir la Liga Metropolitana de Básquetbol, como le llaman muchos, en una liga uruguaya, intentos infructuosos por cuestiones económicas, porque lamentablemente a los clubes de Montevideo les cuesta mucho decir voy a jugar a Paysandú, cuando en realidad son 500 kilómetros, y en otras ligas de otros países hacen a veces más de 1000, 2000 kilómetros para ir a jugar un partido. Y bueno, lamentablemente los equipos de Montevideo eso lo ven como, voy a Pando. Y en realidad capaz que es más rápido venir a Pando que ir a la cancha de Rojo que queda en el cerro. Por eso mismo, la idea de la liga es que Urupán se pueda mantener, porque es una plaza que atrae, que gusta, es una hinchada relativamente tranquila, más allá de algún exabrupto, es una hinchada relativamente tranquila, que no molesta, que no trae problemas. Entonces, bueno, la idea es esa por parte de la federación, que Urupán pueda mantenerse. Hijo de la casa del Urupán, delegado, representante de los gordos de siempre. ¿Cómo es escuchado el Urupán en la liga? Bueno, buenos días para todos. Y yo creo que sí. El club ahora está en una posición donde uno abre Twitter, abre redes sociales, abre un diario y puede ver resultados. También capaz que eso no era tan fácil. Y para todo socio, dirigente o alguien que sabe vinculado al club es un orgullo. Parece que tener esa presencia, sin lugar a dudas, es algo muy destacado. Me vuelco a lo que dice Fer, que capaz que lo veo algo más interno de la federación, pero yo como socio y lo que escucho a la gente decir, qué lindo es levantarse un día y tener un amigo de hinchón contento porque Urupán ganó, porque lo veo por televisión. Entonces me parece que eso es lo que está bueno de este momento, de que independientemente de los resultados finales de lo que es esta última temporada, que el club esté ahí en las primeras páginas de lo que es el máximo privilegio del básquetbol uruguayo, y seguramente hay mucha gente que va a seguir trabajando por eso. Oscar, precisamos que hables un minuto. Queremos saber. Un niño que se arrimó al Urupán, jugó, fue dirigente, presidente, y hoy sigue hinchando con apenas 80 y poco, 84, sigue hinchando por el Urupán. Lo mío no es historia, lo mío puede ser, como cosa de viejo, anécdotas de lo que ocurrió, que aportan sí a lo que se llamaría la historia del básquetbol de Pando. Más allá de lo que comienzo con Domingo Macaño, que todos lo habrán ya mencionado, Urupán jugó un rol muy importante en el proceso del básquetbol, y yo como camiseta de Urupán tengo que hacer un poco hincapié en ese aspecto. Pero también mencionaron una cosa: cuando Urupán entró a formar su gimnasio, fue una decisión muy conversada, muy discutida y muy
cosa de tomarla, entró a formar, a realizar su gimnasio, y eso le llevó mucho tiempo por razones ajenas al club. La empresa que inició la obra no la pudo terminar y por la mitad quedó eso parado, y todo eso llevó a que después Urupán asumió la responsabilidad propia de llevar adelante la terminación de la obra, y en total el proceso llevó 7 u 8 años. Esos 7 u 8 años fue una pausa que se le hizo al básquetbol. El básquetbol en Pando funcionaba como centro de una liga que incluía hasta el Tala, Toledo, Sauce, en fin, yo no sé si las cosas las mencionaron. Sí, ¿no? sí. Pero incluía de toda esa liga, y ahí dejó de funcionar esa liga porque Urupán, que era un poco la cabeza de serie, dejó de participar. Eso hizo de que el básquetbol decayese, y al decaer el básquetbol, por razones de que no tenía alcance a Urupán, Estudiantes, que era un club de formación, en desarrollo en ese momento, tampoco la tenía, el básquetbol en Pando dejó de funcionar. Y eso dio lugar después a que se pusiera en funcionamiento un aspecto, un apéndice de la actividad deportiva de Urupán, que era el fútbol de salón. La fundación del básquetbol después llevó a que Urupán organizara campeonatos en 2 oportunidades. Y no puedo negar de que fue una camiseta verde, y por lo tanto hago hincapié en las cosas que hizo Urupán, pero aporta al básquet. En el año 62 se hizo un campeonato nacional de básquetbol que se hizo en la cancha abierta de Urupán, que todo eso que lleva la sede del pádel, ahí era la cancha abierta de Urupán. Se hicieron unas tribunas reformadas, metálicas, arriba de la calle Ituzaingó, ¿no? Se cortó la calle y ahí se formaron tribunas, y esas fueron las tribunas que tuvo en el campeonato del básquetbol. Y ahí hubo una cosa que hizo lugar a algo que fue muy importante para el básquetbol, al básquetbol de Pando y para el Uruguay, que fue la aparición de Víctor Hernández, el Negro Pompo. Ahí en ese proceso del campeonato nacional lo bicharon los cuadros de Montevideo, y vieron que el morochito ese era una promesa, ¿no?, en cuanto a posibilidad de desarrollo, ¿no?, como jugador, y lo quisieron llevar, y fue un poco la estrella del momento. Maccabi Aguac, que se llamaba el hebraica de hoy, fue el primero que hizo aparición, ¿no?, en llevarse al morocho para Montevideo con una oferta económica. Al combo le gustó muchísimo, quería anotarse, pero apareció un jugador de Urupán vinculado a Damiani familiarmente, que era el Coco Pelufo, y le dijo: no, Coco, vos no podés irte porque te dan unos pesos y el pasaje del 7A, porque si tenés un accidente perdés todo. Y entonces lo hizo recapacitar y lo vinculó con Damiani para que le dieran un cargo en el Banco del Este, que ahí fue donde el negro se afirmó económicamente, y ahí es donde hizo su vida después profesional, no deportivamente, sino como recurso económico. Oscar, esto despierta de que, como le hemos dicho a varios, quedás comprometido con la fundación. Tenemos que hacer un conversatorio puro y exclusivo. Aparte, cuando llegas tarde, yo como urupandense, llegó uno del Pando, nos ganó uno del Pando acá en Oscar, Bueno, sí. y dijo que antes del 60 el Pando nos ganaba. Entonces, esto queda pendiente. Te voy a dar una, ya que fui aludido por... Que ganamos siempre, hasta el 60 le ganamos siempre. Eran hijos nuestros, los del Pando. No, eso es mentira. Nosotros nos pasábamos haciéndole promesa a San Cono que íbamos a ir a Pía, Florida, y le ganábamos al Pando. Pero eso era una cosa que ocurría en este caso porque uno tiene tantas ganas de ganarle. Por último, después le ganamos, ¿no? Bien. Ese es el mejor siempre, después le ganamos. Ese es el gracias, Oscar. Sí, esa gesta del 80, vamos a ir a primera. Pero con Luis, con Jorge, nos tocaban ser directivos, decíamos: eso es una locura, no sé qué, pero bueno, vamos despacio.
ahí la llevamos. Y estábamos un día en una reunión de directiva, golpean la puerta, llega había sido dirigente, hincha del Urupán, que no lo hemos nombrado. Y nos golpea la puerta así, no, porque ustedes están reunidos, yo quería plantearles que fui a la liga, se ve que Urupán va a llegar, nos miramos con Luis, con Jorge, ¿cómo que va a llegar? Sí. Y dice, pero yo tengo una preocupación que decirle a ustedes que son los directivos del momento, es que si vamos a primera tenemos que tener piso flotante y no duermo porque no sé cómo va a hacer para tener piso flotante. Nos miramos con Luis, era nuestro profesor de matemática, el Cabeza Esteve, nos miramos y digo, ¿qué tomaste, Cabeza? ¿Qué vamos a ir a primera? ¿Vamos a tener que poner piso flotante? Entonces, hasta ahora porque es verdad, con el respeto de tu compañero de vida, acá fueron nombradas 3 generaciones de tu familia, porque el actual director técnico del Urupán es tu hijo, pero se recordó a tu papá, a tu hermano, pero también creo que teníamos que recordar cómo fue el querido Cabeza para nosotros, y fue así, ¿verdad? Y nos miramos y dijimos, ¿qué tomó este? Porque él vino desde la liga y dijo, se ve que se viene Urupán, nosotros estábamos todavía lejos, y anoche no dormí porque ¿cómo vamos a tener piso flotante? No te quiero incomodar, pero si nos recordás al Cabeza un segundito. Su amor por el club, el hacer, bueno, perdón, ¿no? El hacer todo para que sus hijos pudieran seguir en el club, porque es algo que todos recordamos y vemos que él hacía las mesas, ¿no? Justamente para poder pagar la cuota muchas veces del club, para que ellos siguieran, ¿no? Entonces él no llegó a ver el triunfo del Metro, que era su sueño, no llegó a ver a Agustín en ese momento, pero desde algún lado lo disfrutó y él quería mucho el Urupán, su sueño. Aparte nosotros venimos, como dijo Pelufo, desde el Pando, venimos metidos en las canchas de básquetbol, así que desde el papá que estuvo ahí hasta Agustín que estuvo hoy, para nosotros Te agradecemos que haya. Richard, paso un aviso. De mañana fútbol. Tenemos un jugador de fútbol de salón del Urupán, lo esperamos mañana a las 9. Sabemos que no va a ir a hidroterapia por venir acá. Oscar, mañana a las 9 hablamos de fútbol de salón. Agramilla, jugador de fútbol. Sí, pero quedé con las ganas de escuchar el segundo campeonato nacional que hubo, porque dijo que había 2. Pero es que no nos da el tiempo y se nos viene una escuela, por eso vamos a hacer un conversatorio. Pero podemos enganchar mañana a las 9. Si vos venís, Oscar se compromete a las 9, hablamos antes del fútbol de salón, segundo campeonato de básquet. Desafiamos a Richard Solari, dirigente del Urupán. Está el presidente del Urupán acá, Martín Dayolillo. Usted va a comprometer al club y al presidente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos en segunda? ¿Vamos a primera? Creo que nosotros deportivamente nos quedamos a primera por avatares de los tribunales y todo lo demás, y lo que pasó extra básquetbol, descendimos, pero hubiese sido la quinta temporada si hubiésemos estado en primera, por razones ajenas a lo deportivo, no pudimos concretar ese sueño. Recién vamos a jugar la Liga de Ascenso, que dejó de llamarse Metro, ahora se llama Liga de Ascenso, en el 2026. Lo que el club tiene que hacer, me parece a mí, desde mi punto de vista, es fortalecerse institucionalmente, crear bases sólidas para poder atacar ese Metro y poder competir de igual a igual. No podemos prometer que vamos a ascender porque en el deporte nunca se puede prometer nada. Sí que vamos a hacer los esfuerzos necesarios para fortalecer al club, para fortalecer el básquetbol todo de sus raíces y tratar de competir de la mejor forma posible. Tenemos la experiencia que se hizo en el básquetbol profesional, poder tomarla y proyectarla al futuro. Lo que vamos a proponer o lo que vamos a prometer, sería la palabra, es trabajo, solo trabajo. Doctor, sí. Yo quiero preguntarle si va a ser candidato a presidente.
Están desafiando si ustedes. Dale, Juan. Tiró un guante, usted mismo lo va a tener que agarrar. Que es el momento, el Urupán te necesita y bueno, te queremos impulsar de acá, de la hinchada. Eso es algo que estoy analizando y veremos si se puede dar. Las ganas están, las ganas de trabajar por el club, no van a declinar siendo el cargo que tenga que ser. Trabajaremos en el lugar que nos toque y haremos todo lo posible y vamos a trabajar de la misma forma si somos presidente o seguimos siendo secretario o vocal. Pero está la idea así, todavía no está confirmado. Martín, presidente del Grupo, toma el guante de lo que ha dicho acá este delegado para el básquetbol. Creo que analizando bien nos viene bien bajar un poquito la pelota al piso en el tema básquetbol, acomodar otras líneas del club y bueno, y ni hablar que vamos a hacer lo posible para competir de la mejor manera y si se da el ascenso, obviamente afrontar la Liga Uruguaya de Básquetbol, pero eso falta, creo que tenemos que aprovechar un tiempo de repito, bajar la pelota al piso, de visualizar otras cosas que de repente el básquetbol nos había distraído y bueno, y como dijo Richard, desde el lugar que estemos vamos a prometer trabajo. Muchas gracias, Martín. Bueno, Oscar, tú no fuiste ajeno a que ese jardín cumpliera 50 años. Si querés quedarte, bárbaro. No, simplemente te voy a decir, compartí con mi señora muchas veces ir a Montevideo, que teníamos que ir a hacer los trámites, ¿no? Porque en ese momento el Rotary era el que estaba encargado de eso, madre, y mi señora que lo integraba. Tuvimos que ir muchas veces a Montevideo, porque parece que no, pero fue enorme la satisfacción claro que sí. Para hacerlo, y compensó todo aquel esfuerzo que se hizo. Y bueno, hoy verlo. No. Muchas gracias a todos por participar, así que